Bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo bloque en Apuntes. Estamos en el 30 de la TDA. Ustedes saben siempre la conexión con nosotros a través de nuestro WhatsApp y también a través de las redes sociales. Recuerden, estamos como Señal UTV en Twitter, también estamos en Instagram como Unidiversidad y nos van a encontrar también en Facebook como Señal U. Vamos a hablar del resultado electoral en Estados Unidos. Había mucha expectativa de lo que podía suceder con las elecciones del pasado 5 de noviembre y finalmente el resultado arrojó como ganador, después de elegir los electores correspondientes, a Donald Trump. Vamos a hablar de este tema con Augusto Grilli Fox. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Bueno, hablemos de esto, ¿no? De la realidad que hoy tiene Estados Unidos de cara a lo que será finalmente la ceremonia de asunción de la presidencia de Donald Trump, la transición y sobre todo lo que ha generado este resultado. Primero decir un poco cuál es el análisis que haces de el resultado en sí, porque estábamos hablando de un cabeza a cabeza, ¿no? En las encuestas hace una semana atrás y después una diferencia que algunos dicen fue una muy buena elección de Trump, mala para Kamala Harris. ¿Cuál es tu lectura? Bien, bueno, principalmente tomar este rol que hemos hecho referencia en algunas ocasiones de las consultoras, el propio Bernie Sanders, legislador, podríamos decir el máximo exponente del progresismo en lo que es el rol del Senado de Estados Unidos, aliado estratégico de los demócratas, que criticó con vehemencia justamente el rol de los propios asesores en relación a que puede haber pasado para llegar acá, y también hacer un poco de en esta crítica que hizo sobre a dónde quedó la representación de los sectores trabajadores por el Partido Demócrata, ¿no? De la incapacidad por ahí de representar, y no es una crítica a Kamala. De hecho, Kamala creo yo que termina desempeñando, desarrollando una campaña que tenía muchas cosas complejas, de hecho, no por una bendición directa, sino básicamente por la necesidad de encabezar una candidatura de Biden que era insostenible y que, sin embargo, hizo mucho de ella, pero no alcanzó en un contexto, en un marco donde, si bien los números acompañaron al cierre de la gestión de Biden, estos números en relación a lo que es la inflación, que termina cerrando del 2,1 anual, un crecimiento del 2,7, que es bastante más considerable que otras potencias, y un desempleo de 4 puntos. En sí, los números terminan redondeando, pero creo que existe una estrategia por parte del planteo de Trump, en el cual justamente se consigue el voto Augusto, estamos teniendo problemas con el audio de la nota. No sé si querés que cortemos y volvamos a tomar el contacto, si podemos mejorar, así podemos mejorar la comunicación, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, estamos con Augusto Grilli Fox. Ahora vamos a retomar el contacto con él para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Un poco haciendo el balance de lo que ha sucedido en la previa. Lo decíamos con Augusto, esto de unas encuestas que hablaban de un empate técnico y que después finalmente en lo que fue el 5 de noviembre tuvo otro resultado. Hay que decir que bueno, el sistema electoral es distinto, lo que se eligen son electores y se hablaba mucho de estos estados bisagra, ¿no? Los más importantes a la hora de definir finalmente quién iba a ser el presidente o presidenta de Estados Unidos. Finalmente el elegido fue Donald Trump, que hay que decir después empezó a tomar contacto, ya lo decían, con distintos mandatarios del mundo. De hecho, muchos se pronunciaron con respecto a su resultado electoral. Volvemos, Augusto, a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Nos escuchás? Sí, clarito, te escucho bien. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, hablando un poco de esto, de los resultados, de estos, vos hablabas del balance del gobierno de Biden, y muchos dijeron, bueno, tiene que ver con eso, el resultado electoral. ¿Tan malo fue el gobierno de Joe Biden? Yo creo, bueno, ahí donde llegábamos, que con los números que cierra, yo no creo que haya sido tan malo el gobierno, pero sí, efectivamente,
en este marco de pospandemia no se pudo dar la capacidad de respuesta que se estaba exigiendo a los sectores trabajadores, donde hay una pérdida del poder adquisitivo real, por más de que estos números acompañen, pero también tener en cuenta la imagen que termina dejando un Joe Biden que por momentos a nivel imagen queda un poco aislado, ¿no? Recordábamos lo que fue el G7 en Italia, donde la propia Giorgia Meloni trató de ayudarlo, de orientarlo, sí. Y en distintas situaciones donde él queda expuesto. Creo que esa imagen y un primer concepto de derrota, después la pueden contar como quieran, pero básicamente el hecho de haber tenido que bajarse de una campaña electoral por el mal desempeño que planteó en el debate, el único debate que tuvo con Donald Trump, eso también representó una suerte de derrota, por más que dio el indicio en un principio de que Kamala Harris podía llegar a generar una buena campaña, ¿no? Bueno, después de 105 días de campaña de Kamala Harris, ¿cuál es también tu lectura? Digo, ¿fue una buena elección? ¿Fue mala? Digo, más allá de lo que dicen los analistas, ¿cuál es la impresión que tenés vos? Bien, yo entiendo que la elección está un poco por debajo del resultado de la campaña que hizo. Creo que la campaña estuvo bien estructurada. De hecho, el rol de Tim Walz, lo habíamos hablado en su momento, el candidato a vicepresidente, creo que tenía un objeto real en relación a una estrategia, el tipo de perfil del candidato a vicepresidente, una estrategia también en ir hacia los sectores de las minorías, pero con también antecedentes. Sobre todo yo creo que el punto más flojo que tuvo Kamala Harris fue que en teoría se le encomendó generar respuestas sobre las situaciones migrantes en Estados Unidos, y la realidad es que no tuvieron respuestas muy concretas o no pudieron generar instancias muy superadoras, sobre todo con lo que representa los desafíos en relación a lo que es México y los países de Centroamérica. Ahí creo que también tuvo un discurso muy fuerte un Donald Trump que, siendo muy crítico con los sectores latinos, hasta consiguió el voto de apoyo de los latinos. Hay que ver cuál es justamente también la impresión que pueda llegar a generar en un potencial gobierno. Hay que ver si ese latino que buscó o generó ese apoyo a a Donald Trump encuentra algún tipo de respuesta. El rol de las redes sociales, ¿cómo ha sido en esta elección? Lo digo ¿por qué? Porque también convengamos que se está dando mucha importancia a las redes sociales. Hubo una campaña previa muy fuerte de incluso falsas noticias, de desprestigiar la imagen de Kamala Harris. Esto tiene que ver porque básicamente el dueño, por ejemplo, de Twitter es muy amigo de Donald Trump, jugó mucho y muy fuerte en la campaña y de hecho va a ser, entienden, una figura preponderante en el gobierno de Donald Trump. Es lo que se habla ahora. Estamos hablando de que las redes sociales, si tenemos que trasladarlo al caso de nuestro país, también ha ejercido y mucha influencia en los electores previo, por ejemplo, a la elección de Javier Milei como presidente. Está claro que estamos frente a una nueva era en cuanto a cómo las redes pueden ejercer una presión, ¿no?, en la opinión de la gente. Sin duda que tienen un rol concreto, un rol real. De hecho, hasta creo yo que el punto de inflexión cuando uno empieza a referirse al rol de las redes sociales como una herramienta para modificar las tendencias sociales, para subir o bajar el termómetro social, creo yo que hay que tomar como por ahí punto de referencia o un momento bisagra en lo que son tiempos contemporáneos, la primavera árabe. Creo que ahí es a donde se empieza a generar justamente ese recurso, esa utilización, y creo que a partir de esa acción se empiezan a dar cuestiones específicas, como después el eje que se dio en el BRICS, ¿no? Y varios procesos electorales como el de Donald Trump, como el de Jair Bolsonaro, entre los más destacados, y después, bueno, obviamente el de Javier Milei. Es ahí donde yo también entiendo que se van a empezar a dar discusiones como las que se dieron en Brasil, donde intervino la Corte, donde el ex Twitter, la actual red social de Elon Musk, tuvo que acatar órdenes. Hay que ver justamente si la división de poderes y la autonomía de cada país permite y da los recursos para que no se produzca una suerte de injerencionismo en los procesos electorales por manos de actores de esta característica, ¿no? Sin duda. Tengo un montón de preguntas para hacerte, Augusto, pero no quería dejar de mencionar algo que sucedió hace pocas horas nada más, y es que
nosotros hemos visto aquí en la República Argentina cómo desde el gobierno de Javier Milei empezó un ataque sistemático al sistema universitario público de la Argentina. Y en las últimas horas Elon Musk, ni más ni menos, que es un referente para los seguidores de Donald Trump, salió a atacar a las universidades de élite, que le dicen a las universidades de Estados Unidos que está bien, es distinto el sistema, pero hablaba de que las universidades de élite, como Harvard, por ejemplo, y otras más, citaba él, atacaba la formación. Decía que básicamente se están haciendo mucho para la izquierda. Digo, estamos hablando claramente de un ataque a un sistema de educación público, privado en el caso de Estados Unidos, porque es bastante particular, donde la amplitud del conocimiento no está permitido, no está aceptado por un gobierno que es el que se viene en Estados Unidos. Exacto, y de hecho son varios los puntos, como los que referís en materia universitaria, creo que es justamente la punta de lanza en lo que es educación pública, en lo que es educación en general. Creo que es donde va a haber un punto de discusión y va a ser un eje, y donde hay que empezar a identificar las cosas sin tomar muchos tiempos, ¿no? Donde hay que identificar que los puntos de campaña de la neoderecha son muy similares a nivel global. Sí. Vemos que las principales críticas hacen eje en materia de migración, en reformas laborales, en sistemas previsionales, en sistemas de educación, y en ese sentido son iguales todos. Lo pudimos ver en Marine Le Pen, lo pudimos ver en Santiago Abascal, lo pudimos ver en Boris Johnson, en Donald Trump, en Víctor Orbán. O sea, hay una estructura que se mueve tipo bloque en las estrategias de estas campañas, que también utiliza las redes sociales para tratar de permear desde distintos sectores y que tiene como objetivo el avance concreto sobre estos sectores. Yo creo que sería un error no identificarlo, no ponerlo sobre la mesa, porque de hecho como estrategia también tratan de desvincular un proceso al otro cuando los discursos son absolutamente similares. Y desprestigiar, ¿no? Ese prestigio que tienen en las universidades, en este caso en Estados Unidos, como ha sucedido acá en la Argentina, y crear está claro que lo que quieren crear es esa incomodidad y esa división entre la opinión pública, ¿no? Sin duda, y es ahí donde también uno empieza a reinterpretar justamente el rol de los medios de comunicación, donde también tratan estratégicamente de hacer una puesta en escena en relación a una supuesta rivalidad o a una supuesta crítica, y tratando de adueñarse como si representase desde su concepto de la libertad lo que son los roles en las redes sociales y en los medios de comunicación alternativos. Es ahí donde también se apropian de distintos conceptos, y creo que eso tiene una gravedad al punto de llevarlo a moldar a sus necesidades y objetivos. Hablar de la libertad para un militante liberal duro o anarcoliberal de esas características, podríamos llegar a interpretarlo como que redefine conceptos en base a los intereses que manifiestan, ¿no? Sin duda. Bueno, pregunta, ¿cómo entendemos que va a ser la relación con Argentina, teniendo en cuenta que apenas se anunciaba el triunfo de Donald Trump? Ya se hablaba de, bueno, primero el saludo obviamente del presidente Milei, el viaje que va a hacer antes de enero, que en enero va a estar asumiendo en el cargo Donald Trump. ¿Cómo entendés que puede ser la relación y si realmente nos va a beneficiar económicamente, teniendo en cuenta que Donald Trump es muy nacionalista, tiene otro enfoque más allá de ese acercamiento ideológico que puede tener? Bueno, ahí hay varios puntos, sobre todo en algunas ocasiones hemos hablado del rol de Javier Milei en relación a su intención de posicionarse como un referente global de la neoderecha. Yo soy muy crítico a esa visión, creo que alguien que no es una cosa difícilmente la pueda representar, o por lo menos en forma genuina, y lo digo porque, como vos hacías referencia, tanto Donald Trump como otros referentes de neoderecha, como lo ha sido, si querés, en parte Jair Bolsonaro o de lleno Marine Le Pen, son industrialistas duros, apuntan a una producción industrial propia de magnitud. Por otro lado, Javier Milei, conceptual e ideológicamente, está en contra, o por lo menos es lo que ha ejercido, en el sentido de que él no apuesta a la industria propia, y sino, por otro lado, al libre mercado. Entonces es ahí donde, por lo menos, hay una contradicción. Hay que ver si esto no se termina, no termina tomando forma de un eje concreto en relación a los intereses de Estados Unidos y a lo que le pueda llegar a proporcionar la Argentina. Puede ser muy práctico para Estados Unidos una política exportadora de Argentina para justamente potenciar la industria, potenciar con algunos recursos aún más la industria norteamericana. En relación a esta lógica industrialista que tiene Estados Unidos,
que hace eje en un proteccionismo importante. Creo yo que van a virar los conflictos internacionales, o por lo menos va a ser la intención de Donald Trump, tratar de avanzar con lo que es el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que ver los términos, las formas. Por otro lado, tratar de dar condiciones dentro de lo que es el conflicto de Israel, que yo creo que hoy tiene una magnitud de problemas e inconvenientes internos en relación a lo que es el gobierno de Netanyahu y a la propia crítica social que se está generando en cuanto al conflicto. Y en este caso, potenciar todos los recursos del conflicto económico, de esta guerra comercial con China. Es ahí donde creo que van a haber nuevas rispideces y donde se va a escalar ese conflicto. Bueno, Augusto, te tengo que despedir, pero me quedan un montón de preguntas más. La semana que viene vamos a seguir hablando porque también hay que decir lo que dijo Maduro en relación al triunfo de Trump, de cómo pretende que sean las relaciones con Estados Unidos, también lo que declaró en las últimas horas Vladimir Putin. Todo el mundo está pensando en cómo a partir del triunfo de Trump, digamos, se empiezan a acomodar las piezas, ¿no? Europa en una cumbre para analizar la cuestión económica, vinculada también con cómo le va la economía de Estados Unidos. Hay muchos temas para analizar, así es que lo vamos a seguir haciendo la semana que viene. Muchísimas gracias, Augusto. No, gracias a vos, Claudia, y así va a ser. Les dejo un abrazo grande. Abrazo grande para vos también. Augusto Grilli Fox con nosotros, analista político, justamente analizando el resultado electoral en Estados Unidos y cómo a partir del triunfo de Donald Trump el mundo analiza la situación global. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. No se muevan, nos queda un ratito más de programa. Ya venimos.